Hola, bienvenidos nuevamente al programa Verdad en Amor. Nos alegra mucho que estén con nosotros el día de hoy. Pues alrededor del mundo hay muchísimas religiones y dentro del mismo cristianismo hay muchas denominaciones, formas de pensar, hay sectas y todo el mundo cree tener razón. Todo el mundo cree que tiene la verdad exclusivamente. Pero ¿cómo vamos a determinar cuál es la verdad? En medio de tantas voces, en medio de tanta confusión y tantos profetas, digamos, ahí liderándonos o enseñándonos, ¿cómo vamos a saber cuál tiene la razón? Pues el texto de hoy encontramos en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, y dice así la palabra de Dios: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Son fuertes palabras aquí del apóstol Pablo para la iglesia en Corinto. En Corinto, así como muchos otros lugares de ese primer siglo, no solo llegó el evangelio, llegaron muchos como que iban contaminando ese evangelio. Llegaban muchas personas que querían torcer un poco el mensaje y crear para sí mismos seguidores, audiencias, y no es diferente hoy en día. Alrededor del mundo vemos esas tendencias y tantas personas que creen tener la razón. Pero aquí dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muchas veces nosotros tenemos esa imagen del diablo como ese hombrecito rojo, así como su horca en la mano. Él tiene ahí los cachos y una sonrisa malvada. Y para nosotros, Satanás es ese personaje que asusta. Pero aquí el texto dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, como alguien que pasa desapercibido. Es más, hasta causa un poco más de confianza. Uno dice, es un mensajero de Dios. Así los falsos maestros, los falsos profetas, falsos apóstoles hay en todo el mundo. Ellos se disfrazan como ministros de justicia, pero el Señor dice una y otra vez, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, cuidémonos de los falsos profetas. Vamos a ver que hoy sí hay en la Biblia por lo menos 5 pruebas para examinar y discernir a estos falsos profetas. Y vamos a estar considerando las categorías más básicas, porque este es un tema que se podría ampliar muchísimo, pero en el estudio de hoy quisiera darles las 5 pruebas para examinar a aquel que enseña sobre Dios, todo aquel que quiere enseñar la palabra de Dios. Entonces vamos a ver, la primera prueba es, ¿qué dice acerca de quién es Jesucristo? ¿Qué dice acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque hay muchas filosofías, muchas creencias que involucran a Jesús en su religión o en su serie de enseñanzas. Pero exactamente, ¿qué dice acerca de Jesús? Pues encontramos en 1 de Juan 4, 1 al 3, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces aquí, pues el apóstol Juan escribe en una carta general a los creyentes que estaban ahí en diferentes partes: tengamos cuidado. No escuchemos a todo aquel que dice venir en nombre de Dios, porque hay muchos espíritus engañadores. Y pues, ¿qué pasa? Nosotros experimentamos eso día tras día tras día. Nosotros vemos que llegan a nuestras casas tocando la puerta, hablándonos sobre Dios, hablándonos sobre la palabra de Dios. Hay tantas religiones y tantas enseñanzas, pero el primer filtro es, ¿qué dice acerca de Jesús?
Porque nosotros vemos en la palabra que si alguno no cree que Jesús vino en carne, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús en verdad murió en la cruz, que en verdad resucitó de los muertos, todo eso involucra esta idea, entonces no es de Dios. Pues hay muchas sectas por ahí que dicen que Jesús llegó a ser Dios, o que Jesús es Hijo de Dios, pero realmente no es Dios, o que Jesús es espíritu, pero Él no vino en carne, así dicen los gnósticos de ese primer siglo, era un gran problema. Entonces hay que ver qué dice acerca de Jesús. Probemos a esas personas que enseñan acerca de Dios. ¿Qué cree acerca de Jesús? La segunda cosa que vamos a ver, la segunda prueba es qué dice acerca de lo que dijo Jesucristo. ¿Qué dice acerca de lo que dijo Jesucristo? Dice en 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Tantas personas que toman estas ideas religiosas y esas personas quieren torcer todas las palabras del Señor Jesús a su convenio. Y pues hay tantos resultados que dice el texto acerca de esos falsos profetas y apóstoles. Es que causa más divisiones, causa blasfemias, causa hasta una vida de avaricia. ¿Y qué hay que hacer? Hay que apartarnos de esas personas. Pues hay que poner a prueba qué dicen acerca de Jesús y qué dicen acerca de lo que dijo Jesús. Porque también dicen, segundo de Juan 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pues Jesús mismo dijo, hay muchos que vendrán y van a negar las cosas que estoy enseñando. ¿Qué dice acerca de Jesús? ¿Qué dice acerca de lo que dijo Jesús? La tercera prueba, ¿qué es? ¿Alinea lo que dice con la Escritura o quiere alinear la Escritura con lo que Él dice? Dice en 1 Corintios 14, 32 y 33, y los espíritus de los profetas, los que declaran la palabra, están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Más adelante, el versículo 37 y 38 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, dice el apóstol Pablo. Mas el que ignora, ignore. En otras palabras, uno que llega con la palabra de Dios debe someterse siempre a lo que ya está en la palabra de Dios. El espíritu de los profetas se sujeta a los profetas, es decir, toda esta palabra de Dios debería ser un filtro para nosotros. Y cualquiera que viene enseñando algo, diciendo que es de Dios, si contradice lo que el Señor ya ha dicho, hay que resistir, rechazar a esa persona. Hay que decir, no, vamos a someternos a esas enseñanzas torcidas. El que dice tener una palabra nueva, deberíamos tener mucho cuidado y examinar todo a ver si está realmente en la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo dice, lo que yo estoy enseñando es mandamiento del Señor y deberían las personas conformarse también a lo que estoy enseñando, porque él tenía una autoridad apostólica otorgada por el mismo Señor Jesús. Y toda la iglesia está hecha sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo Jesús la piedra angular. Entonces, los filtros, las pruebas, ¿qué dice acerca de Jesús? ¿Qué dice acerca de lo que dijo Jesús? Alinea lo que dice con la Escritura. Y número 4, cree y promueve el Evangelio bíblico. Gálatas 1, 6 al 9 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahí viene el punto clave de esta idea. ¿Qué evangelio está promoviendo
esa persona. Tantos falsos profetas, tantas falsas enseñanzas, y realmente llega a este punto sobre cómo podemos ser salvos. Porque el Evangelio bíblico dice que somos salvos por la gracia, por medio de la fe en Cristo para nuestra salvación. No confiando en mi religión, no confiando en mi iglesia, no confiando en mi justicia por las obras. No, es confiar en Jesús. El Evangelio, la esencia del Evangelio es yo no puedo salvarme a mí mismo, solo Jesús pudo reunir los requisitos de mi salvación. Solo Él pudo vivir una vida perfecta, solo Él pudo hacer las cosas que yo no podía hacer, solo Él pudo morir en mi lugar y resucitar de los muertos. Ese es el Evangelio bíblico, que somos salvos por gracia, es favor inmerecido, por la fe, creer. Simplemente creer. Pues amigos, si alguien llega diciendo, no, más bien debemos hacer otras cosas. Tenemos que cumplir una serie de reglas, de expectativas, de normas, de sacramentos, de lo que sea para que Dios nos salve y nos perdone. No, ahí dice, aun si nosotros o un ángel del cielo, si anunciamos otro evangelio, otro mensaje, otra forma para ser salvos, no, que sea anatema. Es una palabra muy fuerte. Quiere decir maldito, que esté apartado de Dios por la eternidad. Entonces muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Cuando alguien viene en nombre de Dios, prestamos un oído a esa persona. Decimos, no, pues habla de Dios, parece ser un ministro de justicia, parece ser un mensajero de Dios, pero hay que examinar. Todos a la luz de estas pruebas, estos filtros, ¿qué dice acerca de Jesucristo? ¿Qué dice acerca de lo que dijo Jesucristo? ¿Se alinea con la Escritura y ha creído el Evangelio bíblico? ¿Está promoviendo ese Evangelio bíblico? Y la quinta y la última prueba es, ¿qué fruto hay en su vida? Examinemos su vida. ¿Qué fruto vemos? Dice Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, dice Jesús, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los albrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo he escuchado hasta este versículo en defensa de iglesias grandes, pero que promueven un falso evangelio. Dicen, no, pues algo debe andar bien, porque miren el fruto, por el fruto los conoceremos. Pero está en el contexto de los falsos profetas. No está hablando del tamaño de una religión, el tamaño de una iglesia. Una iglesia puede tener 1,000 millones de seguidores alrededor del mundo, de feligreses. Pero si promueve un evangelio falso que lleva a una vida llena de fruto malo, entonces no hay que seguir ese evangelio, no hay que prestar atención a esas personas. No importa qué tan grande sea. El fruto de su vida, ¿de qué habla ahí? Pues yo creo que esto se entiende también por otros libros en la Biblia que son específicamente escritos para confrontar las falsas enseñanzas. Podríamos hablar de 2 de Pedro, del libro de Judas, de las cartas de Juan. En Judas, versículo 11, por ejemplo, vemos, «Ay de ellos», hablando de estos falsos profetas, «porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré». Ahí vemos 3 ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos ejemplos? Ahí menciona a Caín. Pues la historia de Caín vemos en los primeros capítulos de la Biblia. Fue el primero realmente que nació aquí en el mundo. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra y a Eva del costado, de la costilla del hombre. Pero Caín nació, fue el primero que nació. Y su hermano Abel, y tenía otros hermanos también, otras hermanas también. Pero Caín y Abel un día se presentaron ante el Señor. Ahí dice en Génesis capítulo 4, y Abel ofrendó algo, ofreció al Señor una oveja. Él cuidaba ovejas y sacrificó un animal de lo mejor que tenía. Y Caín tomó del fruto del campo que tenía
porque él era cultivador así. Entonces ofreció eso al Señor. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Pues en lugar de decir, Dios, ¿por qué? ¿Qué pasó? En lugar de corregirse, él se enfadó, él se molestó, especialmente contra Abel, y hasta lo mató. Caín mató a Abel por no confrontar el error de su camino. O sea, el error de Caín, el camino de Caín, ¿qué es? Es la soberbia. Es la soberbia, es no querer someterse al plan de Dios. Entonces estos falsos profetas, dicen Judas, siguen ese camino de Caín. Ellos no quieren ajustar lo que creen, lo que hacen, para alinearse con el plan de Dios. En lugar de eso, se lanzan contra otros. En lugar de eso, andan en soberbias, y hasta esa soberbia lleva a malas acciones contra otras personas, perseguir a otras personas. Es decir, ese camino de Caín aún prevalece hoy en día, la soberbia humana. Es decir, yo sé más que tú, Dios. Mi plan hubiera sido bueno, pero ¿por qué te metiste ahí, Dios? ¿Por qué arruinaste mis planes? Y es no querer humillarse. Eso prevalece hoy en día. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo sabemos, cómo discernimos a los falsos profetas? Es un fruto que hay en la vida, es la soberbia. Si vemos mucha soberbia en alguien, tengamos cuidado, porque esa soberbia no lleva a Dios. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si hay soberbia en la vida de alguien, hay que decir, este posiblemente es un falso profeta. Puede que se mueva en buena doctrina, pero si su vida está cubierta de soberbia y marcadas por soberbia, hay que tenerle mucho cuidado. Ahí dice en Judas 11 también, no solo es el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Él fue un profeta moabita, un profeta en otra tierra, pero cuando llegaban los israelitas, el rey de Moab dijo, yo les tengo miedo, Balaam, quiero que maldigas a este pueblo. Por parte mía, yo quiero que maldigas al pueblo de Dios para que no nos ganen en ventaja. Mira, te ofrezco mucha plata. Balaam dijo, yo no creo que pueda hacer eso, pues depende de lo que dice su Dios. Pues su Dios parece que es muy poderoso. Y el rey persistía y persistía y persistía y ofrecía más dinero y enviaba más mensajeros. Y ese dinero realmente llamó mucho la atención de Balaam. En últimas, pues él estaba intentando negociar esa profecía o ese pronunciamiento de la maldición sobre Israel. Pero en sí fue avaricia. ¿Cuál fue ese error de Balaam? El lucro en el error de Balaam es la avaricia. Eso pasa mucho hoy en día. Es querer ministrar solo para recibir algo, para recibir un sueldo y seguir el sueldo donde quiera que se dé mejor. Pues eso se ve mucho hoy en día. Alrededor del mundo hay tantas religiones que se mueven solamente por el tema del dinero. Es más, dentro del cristianismo, muchos se han desviado por este error en el lucro de Balaam. Es buscar dinero, buscar aprovecharse de las personas. Y una y otra vez vemos en la Escritura esta advertencia contra los que quieren hacer mercancía de las personas. ¿Qué fruto hay en su vida? ¿Es soberbia? ¿Es avaricia? Ahí vemos un ejemplo más. Dice en Judas 11, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién fue Coré? Coré fue uno que quería rebelar todo el pueblo de Dios contra Moisés. Moisés fue usado por Dios para guiar a Israel de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Y Coré dijo, no me parece, no me gusta cómo está haciendo las cosas Moisés. ¿Quién se cree Moisés? Y pues levantó una rebelión. Entonces una persona marcada por rebeldía, que quiere tener el primer lugar, quiere tumbar a los otros, hay que tenerle cuidado. Son frutos, es fruto en su vida. En la vida de alguien que quiere desviar a las personas del camino correcto. Entonces, tantas personas dicen, yo tengo la razón, nuestra iglesia es la correcta, nuestra iglesia es la única, nuestra religión es la única forma para realmente conocer a Dios. Bueno, todo el mundo dice tener la razón. ¿Quién tiene la razón? No importa tanto lo que digamos nosotros.
Lo que importa es lo que dice Dios. No importa realmente ninguna denominación, una sobre otra. Hay muchas denominaciones, muchas religiones, muchas sectas. Pero ¿qué dice Dios? Hay que examinar qué dice acerca de Jesucristo. ¿Qué dice acerca de lo que Jesucristo dijo? ¿Se alinea con las Escrituras o tuerce las Escrituras? ¿Cree y promueve el Evangelio bíblico? ¿Y qué fruto vemos en sus vidas? Amigos, espero que este mensaje haya sido de ayuda para tu vida. Espero que hayas podido descubrir algunas cosas aquí sobre el Evangelio bíblico y como dije hace unos minutos, si aún no has creído, si aún no has puesto tu fe y tu confianza en Cristo para salvación, si sigues creyendo en ti mismo, en tu iglesia, en tu religión, en las supersticiones o hasta el humanismo para salvación, ahora es el momento para arrepentirte y creer. Cambiar de mente, reconocer tu pecado y ver a Cristo que murió por ti en la cruz del Calvario, cancelando tu deuda del pecado. Fue el único que pudo hacerlo. Poner tu fe, tu esperanza en Él. Y si uno cree de verdad, si uno pone su vida de verdad en Cristo, la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Espero que este mensaje haya sido de ayuda para ti. Si ha sido de bendición, te invito a que lo compartas con otras personas, que suscribir también al canal y seguir las publicaciones. Queremos siempre estar promoviendo lo que es el Evangelio bíblico, diciendo la verdad en amor. Dios les bendiga.